Muy buenas noches, apreciados hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro estudio misionero, el primero del año, siempre aprendiendo algo más sobre las misiones. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. El título de nuestro estudio es Cuando volver a empezar no es un fracaso. Esto lo debemos tomar dentro del aspecto ministerial de la iglesia, que necesitamos siempre nuevos comienzos, pero no solamente en la vida de la iglesia, sino a título personal también. El volver a empezar al tener un nuevo comienzo no es un fracaso, al contrario, creo yo que es una necesidad de visión de futuro para cada uno de nosotros. Así que acompáñenme a desarrollar esta lección para aprender algo más sobre la misión. El propósito de nuestra lección de hoy es desarrollar nuestro ministerio sobre el principio de los nuevos comienzos y la esperanza redentora como resultado de estar dispuestos a comenzar de nuevo. Esto es importante entenderlo. El propósito es bueno, entonces, desarrollar un nuevo comienzo siempre. La Escritura dice en Isaías 61:4, en la Nueva Versión Internacional: reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Un nuevo comienzo. Dice la palabra de Dios, pero en ese nuevo comienzo debe estar presente el Señor. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles, los constructores, los ingenieros, los que trabajen en ella. Hoy vamos a hablar de un país que tuvo este caso. Cuba, una isla en el mar de Atlántico, Atlántico, está para el lado derecho del mapa. Podemos ver allí que colinda con Estados Unidos, pero está en Mesoamérica, en Centroamérica, cerca también de todo lo que es México y los otros países de Centroamérica. Lo que podemos ver aquí también es su bandera. Su bandera son rayas blancas, azules, horizontales y una estrella roja en un banderín, allí, ¿no? Una estrella blanca en un banderín rojo. Para que tengan en cuenta esto, ¿no? Cuba es muy conocida y quiero hablarles sobre Cuba hoy día un poco más, así que vamos a algunos datos. Las costumbres cubanas tienen que ver también con nosotros. Muchas veces la tradición en Cuba es quemar muñecos, dice, en vísperas de Año Nuevo. Acá también lo hacemos, ¿no? Simbolizar el olvidar malos tiempos, esperar nuevos comienzos, siempre el nuevo comienzo en el año nuevo, decimos, ¿no? Hacemos nuestros votos para todo el año. En mi hogar también hacemos eso, justo lo hemos hecho ayer. He hecho también, comenzamos a ver propósitos para el nuevo año con la familia también. Vemos qué podemos mejorar, qué podemos hacer de nuevo, qué esperamos de este año. Muy interesante. Tenemos muchas cosas en común. Hay algo que no tenemos en común, pero que es importante resaltar. 99,8% de población alfabetizada. Allá no hay analfabetos. Esto es muy importante dentro de una ciudad y Cuba lo tiene. Esta isla caribeña, que es la más grande en tamaño y en población, tiene más de 11 millones hasta el 2018, imagínense. Es el único país del mundo que tiene un sistema de doble moneda. La idea original era que los turistas usaran el CUC, peso cubano convertible, y los cubanos usaran el CUP, que son pesos cubanos. Ahora los turistas y cubanos usan ambas monedas indistintamente y Cuba tiene una relación médico-paciente que es muy importante, es la más alta del mundo. Quiere decir que hay más médicos por grupos de personas que en cualquier parte del mundo. Como resultado, muchos médicos cubanos van a países donde requieren asistencia médica, es decir, exporta médicos este país. Dentro de lo que es la iglesia en Cuba hasta el año 2018, que se encuentra en la región Mesoamérica, tiene 2 distritos. Esta iglesia en Cuba se empezó en el año 1902, imagínense. Tiene hasta ahora 113 iglesias organizadas, 102, o total de miembros también 8.976, ministros, presbíteros 56 y licenciados 44. Importante dar este dato para que todos podamos entender de qué país hablamos, ¿no? Algunos
De repente vemos a Cuba algo rezagado, pero en realidad tiene mucho que dar Cuba. Y quiero hablarles sobre lo que fue la iglesia en Cuba, que ha tenido muchos altibajos, que hay por las situaciones políticos, sociales del país, ha tenido que entrarse y salir con el evangelio de ese lugar, pero siempre se ha mantenido la palabra de Dios aquí. Los primeros misioneros de santidad, que era una iglesia de santidad, antes de que la iglesia de Nazareno se uniera, en 1902 llegaron estos hermanos, que después fueron parte de la iglesia de Nazareno. En 1920 ya organización Iglesia de Nazareno estuvo en Cuba, literalmente. Aunque cerró la obra en ese año por situaciones políticas, vemos que Lillian Garner tomó la decisión de quedarse con el pueblo cubano, es decir, una persona misionera que decidió quedarse a cumplir su ministerio. Muy interesante. Después de varios años, en el 45, volvió a abrirse la iglesia. El reverendo Prescott y su esposa la iniciaron. Luego, en los siguientes años llegaron 3 parejas de misioneras, los Coligte, Spurgeon y los Conrad llegaron en esos años y trabajaron en esos lugares. A mediados de 1957 ya habían 15 iglesias organizadas, 20 puntos de predicación, 226 miembros y 18 estudiantes en la escuela bíblica, después seminario de este lugar. 4 misioneros independientes, uno de los cuales tenía conexión con los nazarenos, comenzaron una iglesia en Barcoa, parte de Cuba. Cuando también tuvieron que abandonar Cuba por cuestiones políticas en 1959, lamentablemente, debido a la tensión. Pero lo importante es que ellos se quedaron y, como dice aquí, durante 27 años, ellos, la iglesia en Cuba, tomó la dirección de su mismo país y desarrolló todo un trabajo, Aunque el gobierno ha prohibido por mucho tiempo la predicación de la palabra aquí, la gente no se ha detenido. Sigue predicando, se reúnen en casas como nosotros acá, edificios. A veces hay que caminar mucho, 16 kilómetros, hay un testimonio, para llegar a una iglesia en los años 80, imagínense, Hoy en día ya les he dado las estadísticas de esta iglesia, que a pesar de esos idas y vueltas que ha tenido que sufrir, Dios ha sido fiel y ha dado mejores y mayores herramientas para un trabajo especial en este lugar. Y gracias a Dios por la iglesia en Cuba. Acá, esto es interesante, Usted está trabajando. ¿Cuándo es hora de volver a comenzar en la iglesia, en una avanzada, en una escuela, en un proyecto? Esto es importante. Recomenzar, volver a comenzar. Esta es una gran pregunta a la que sigue cómo saberlo con certeza. En realidad no hay una fórmula para saberlo. Sin embargo, hay algunos principios que pueden darnos una orientación para poder, a modo de preguntas, para poder pues ayudarnos, tener una brújula para poder comenzar de nuevo cuando sea necesario. La primera, reflexiones sobre el pasado. En primer lugar, ¿por qué se empezó? ¿Cuál fue su propósito? Esto es bueno realmente entenderlo. ¿De dónde proviene el declive, la lucha? Es decir, en el liderazgo, en la metodología, los cambios demográficos, es decir, la gente u otros puntos, eso tenemos que analizar. Muy interesante. El número 2 dice, en las nuevas empresas no tiene que cambiar todo. Evalúe críticamente lo que funcionó y aquello que la gente aportó para que funcionara. Prepárese para volver a comenzar aquello que sí funcionó. Creo que me entiende, yo me entiendo. Recuerden qué funcionó. Y eso continúenlo haciendo, Eso es importante. El 3, resista la tentación de hacer más publicidad de lo necesario. Nuevos comienzos pueden autodestruirse si se presenta demasiada tensión. En la medida de lo posible, mantenga un comienzo entre las personas a las que más le afecta y entre los líderes quienes rinden cuentas con resultados, que es importante, El comienzo no tiene que ser
algo pues fastuoso, sino que realmente dé resultado. Y eso es muy importante. 4. Reevalúe fortalezas. Se trata de perseverancia, compasión, creatividad, dedicación. Cualquiera que sean sus fortalezas, podría construir sobre ellas la base de un nuevo comienzo. Recuérdenlo. Restablezca objetivos. Haga metas a corto plazo porque comenzarán a establecer una trayectoria exitosa. Esto es importante. Pero también trace metas a mediano plazo para mantenerse en la ruta. Establezca objetivos a largo plazo de modo que comprenda claramente el resultado que usted quiere lograr. Reclute líderes. Esto es importante también en el trabajo cristiano. Tenemos que formarlos, tenemos que educarlos y tenemos que reclutarlos para seguir trabajando en la obra. ¿Quién tiene las habilidades para hacer que la visión se cumpla? Entonces allí entra el conocimiento del liderazgo, ¿no? Tengo que saber quiénes son y el objetivo de un líder sin el apoyo de personas que lo financien y personal a su alrededor puede estar condenado al fracaso. Tiene que tener un buen equipo, tiene que gente atrás de él orando, desarrollando ministerio, ayudando económicamente para desarrollar lo que nos hemos trazado. Revise el progreso. Evalúe continuamente. Esto es parte de un desarrollo, si quieren llamarlo empresarial, pero también eclesial, la evaluación constante, continua, donde se encuentran en un reinicio, realice los ajustes a la mitad del curso, los que sean necesarios. Esto es parte de la planificación. Hay que revisar, mejorar para que los resultados se den. Y el último es regocíjese por los éxitos pequeños. Cada logro que usted tiene resuena en la eternidad del Señor. Todo lo que hacemos para la gloria de Dios, Dios tiene una gran memoria y se acuerda de cada cosa que hemos hecho. No es para estancarnos lograr éxitos, sino para comenzar otros más grandes. Así lo entendemos en la palabra de Dios, cuando el Señor habla de los talentos. Todos necesitamos una oportunidad para celebrar. La celebración trae consigo unidad, contribuye, alienta el trabajo, la perseverancia y hace posible que eso se haga un hábito, ¿no? Ganar una persona, ganar 10, ganar 100, que sea un hábito en la iglesia. Y cada vez que necesitemos, hermanos, desarrollar un nuevo comienzo, hagámoslo en el nombre del Señor, planifiquemos, mejoremos, hagamos ajustes para que la obra de Dios sea excelente, para la gloria y para la honra de Dios. Espero que estas cosas que hemos podido compartir con ustedes, viendo el ejemplo de Cuba, nos sirvan para desarrollar buenos ministerios en nuestra iglesia local, en nuestras avanzadas, en nuestros grupos, y así glorificar a Dios con nuestro trabajo. Cuando Él venga, nos verá y dirá: buenos siervos y fieles, sobre poco han sido fieles, sobre mucho les pondré. Que el Señor, hermanos, les bendiga en esta noche y nos vemos la próxima vez. Cuídense mucho.